Buenas tardes, les damos la bienvenida a nombre del grupo editorial Edelvides y de todo este equipo que trabaja. Quisiera dar las gracias. Hoy tenemos un webinar muy especial, muy especial. Sabemos que estamos en este momento lanzando este libro que ustedes ya han escuchado desde noviembre del año pasado, este libro de reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Hoy tenemos invitados le vamos a dar el toque hoy a la vida laical. Hoy un común denominador de nuestros teólogos invitados es que nuestros panelistas son teólogos, son laicos, y quisiera hacer este momento también un agradecimiento a todos los que desde sus casas, desde sus comunidades religiosas, desde los colegios, desde rincones que no solamente están aquí en México, sino sabemos que están en diferentes países. Sabemos que hay gente de Colombia, de Perú, de Centroamérica. Entonces quisiera darles las gracias por darse este espacio, este tiempo, para abrir un tema muy importante que en este momento nos está haciendo el poder abrirnos a la voz del Espíritu Santo, como va gritando en nuestro siglo, a la necesidad de vivir la sinodalidad. Tenemos la certeza de que este ejercicio de sinodalidad no es nuevo, no es ni siquiera una palabra nueva, es un ejercicio que podemos ver plasmado en la vida de Jesús y en lo que como esas primeras comunidades cristianas también en ese trabajo. En torno de ese tema hemos estado haciendo ya diferentes webinars, algunas reflexiones, pero hoy quisiera presentarles primero, me gustaría presentarles a Rafael Luciani. Rafael ha generado todo un contexto también de reflexión. De hecho, Rafael, junto con Carlos Chickendance, son los coordinadores de este libro. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a Rafael. Rafael, te pediría, pues, si nos puedes hacer favor también pues, de que te podamos ver. Y quisiera explicarles, bueno, Rafael es un teólogo laico, él es venezolano. Rafael es doctor en teología. Actualmente es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Escuela de Teología y Ministerio de Boston en Boston College. Él ha trabajado también asesorando a la CLAR, también ha participado como experto en el Consejo Episcopal Latinoamericano y actualmente es miembro del Grupo Iberoamericano de Teología. Entonces, de hecho, de este grupo son los demás panelistas que tenemos invitados, así es que es un momento muy especial también para podernos adentrar en la labor que están haciendo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Adriana y a todos los que nos están viendo y conectándose en este momento, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Rafa, que ya ves, ahora sí que ya hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en equipo y bueno, agradecerte muchísimo porque justo también han estado en este momento personas que estuvieron en el anterior webinar que tuvimos el 18 de noviembre y ahora las tenemos nuevamente. Quisiera también presentarles a Olga Consuelo. Olga Consuelo Vélez, ella es doctora en teología, también, bueno, le decimos Consuelo, ¿eh? Consuelo también es laica. Ella trabajó por muchos años como profesora titular e investigadora en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana y actualmente está en la Fundación Universitaria San Alfonso. También, al igual que Rafa, bueno, pues son autores de libros y numerosos artículos. Ella es colombiana. Entonces, bueno, Consuelo, te damos la bienvenida. Qué gusto también. Muchas gracias, Adriana, y un gusto estar con todos los que estén participando. Pues una alegría poder compartir sobre este tema en esta tarde. Muchísimas gracias, Consuelo, y bueno, pues bienvenida, que es un placer también tener a una teóloga que pueda hacer este camino de reflexión en el campo de la sinodalidad. También quisiera presentarles, ahora ya nos regresamos a México, ¿verdad? Como ustedes ven, es un panel, Rafa, que es venezolano, Consuelo colombiana, pero ahora nos vamos a México. Quisiera presentarles a José de Jesús Legorreta. Él también es laico, como les decía, bueno, mexicano, profesor e investigador
en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México. Él es doctor en Teología Sistemática con especialidad en Eclesiología y doctor en Ciencias Sociales y Políticas en la maestría en la Iberoamericana de la Ciudad de México. Bueno, estás ahí, ¿no? En la Iberoamericana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación a participar y dialogar sobre este tema tan importante para nuestra iglesia y nuestra realidad. Así es, pues bienvenido, como también nosotros le decimos aquí, Pepe, bienvenido. Es un gusto enorme con todo el aporte en tus artículos, en tus libros, en tus ponencias, que bueno, pues al igual que Rafa y que Consuelo, pues tú también nos puedas enriquecer en esta tarde. Gracias. Y también, pues de este lado de México está Alejandro. Alejandro, que también tiene otra característica, como les decía, en este panel tenemos teólogos laicos. Alejandro Ortiz Cote, él es un teólogo laico, él es casado, bueno, es papá también. Él está dedicado a la docencia desde hace más de 29 años. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene su maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Educación y actualmente está trabajando en la Universidad Iberoamericana de Puebla como profesor de tiempo completo y coordinador del área de servicio social. Entonces, bueno, acá lo tenemos más cerquita, ¿verdad? Porque yo también estoy aquí en Puebla. Entonces, bueno, pues por lo menos aquí tenemos a nuestro colega Alejandro, bienvenido. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, entusiasma tener un panel tan completo, tan rico y tan lleno de amigos y amigas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Pues bienvenido, que este es un momento también. Quisiera invitarles a los que nos están escuchando. Estamos delante de un momento de apertura también a los signos de los tiempos. Dios nos habla a través de circunstancias. Entonces vamos a hacer de este momento un momento así. Les invito a tomarse un cafecito o ahí algo que tengan rico en su casa. Vamos a hacer como si nos sentáramos todos en torno a la mesa y poder hacer este momento de diálogo. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues aquí parece como empezó Rafa como coordinador de este libro y de hecho al frente del Grupo Iberoamericano de Teología. Sí me gustaría pedirle por favor a Rafa que pudiéramos empezar, que nos pudiera explicar. A ver, Rafa, explícanos un poquito, sitúanos, ¿qué es el grupo, o sea, quién es o cómo es que empezó este Grupo Americano de Teología? Y también si nos pudieras explicar, estamos abordando la creación de este libro, ¿cuál es el origen? ¿Qué origen da para que este libro de reforma de estructuras y conversión de mentalidades pueda salir? Sí, gracias, Adriana. Hace unos 3 años empezamos un grupo de teólogos y teólogas a tratar de reflexionar por dónde se mueve el espíritu hoy en día en la iglesia. En lo personal creo que iniciamos, ¿no?, con Francisco una etapa que abrió muchas puertas y nuevos caminos, con todas las dificultades que sabemos y que además venimos de periodos anteriores de pontificados donde han habido maneras de entender la iglesia muy distintas, y ahora tenemos esta oportunidad, ¿no?, de abrir puertas. Yo pongo mi experiencia como laico. Cuando estaba estudiando en el siglo pasado, suena mucho, pero bueno, el siglo pasado, estamos en el 21. En el siglo pasado inicié a estudiar teología y como laico yo no podía tener un título oficial eclesiástico, ¿no?, de teólogo. Y gracias a los jesuitas en ese momento, yo estaba sacando mis cursos, pero no estaba completamente registrado, ¿no? Y luego, cuando estuve en Roma, al año de estar estudiando allá, fue que me reconocieron los títulos que había sacado antes en teología, porque era laico, ¿no? Y también me fue muy difícil económicamente porque todas las becas y el sistema de ayudas básicamente era para el clero diocesano y por supuesto a nivel de los religiosos y las religiosas que tenían más fondos, ¿no? Como laico, por eso creo que es un momento en el que
tenemos que mover la iglesia, buscar una mayor participación y transformación. Y el libro expresa en el título esa necesidad. Hay que reformar, no solamente cambiar de maneras de pensar, sino una reforma de la manera como la iglesia se presenta, cómo trabaja, cómo procede, y a la vez una conversión en la mentalidad que supere el clericalismo que existe y donde los laicos y las laicas podamos tener igual responsabilidad en la iglesia, ¿no? De cara a lo que hacemos en la misión. Entonces yo creo que eso fue para mí, desde mi experiencia laical, algo que siempre tenía, ¿no? Como una gran inquietud. ¿Qué podemos hacer para que esta iglesia sea una iglesia más sinodal, más participativa, donde todos seamos corresponsables y no exista este clericalismo, ¿no? Que hoy en día precisamente Francisco ha criticado tanto y tenemos que buscar las maneras de superarlo. Rafa, una pregunta. ¿Cómo es que surge este libro? ¿Cuál es el origen? Porque tengo entendido, bueno, tú eres venezolano, sé que también fue parte de como un contexto, una actividad que también dentro de tu país lograste. ¿Nos podías un poco situar en el contexto histórico para que este libro nazca? Sí, el Grupo Iberoamericano de Teología tiene encuentros de trabajo que reunimos a teólogos, teólogas de distintos países de América Latina y también de España. Y en esos encuentros vamos haciendo reflexiones y publicaciones sobre la reforma y la sinodalidad en la iglesia. Pero también empezamos una modalidad de trabajo con las iglesias locales que dio origen a este libro sobre la reforma de la estructura y la conversión de las mentalidades, que se hizo en Caracas como primera experiencia y se involucró al episcopado, a la vida religiosa, a los movimientos laicales, el clero, y eso llevó a que durante 2 días estábamos pues presentando una serie de conferencias donde los temas que el libro aborda, de reformar pues estructuras, qué significa eso, la ministerialidad, estos temas que hoy en día necesitamos pensar, se trabajaron a nivel de la iglesia local y tuvimos una participación de unas 1.300 personas. Y lo bonito, ¿no? Lo interesante a la vez que da como esperanza es ver como una iglesia local, que sus obispos tengan una mentalidad de querer investigar, de querer formarse en esto que significa la iglesia sinodal y cómo se hace junto a la vida religiosa, junto al clero diocesano, junto a los movimientos laicales y no cada uno por su parte, ¿no? Entonces el libro fue fruto, ¿no? de ese proceso de reflexión, pero también de ese encuentro con una iglesia particular, una iglesia local con todas sus dificultades. Claro, es que es muy interesante el poder entender el contexto en el cual, un contexto muy pastoral, en el que surge un libro en un campo que también me gustaría que si hay personas que nos están escuchando y que tuvieran preguntas, que sepan que tendremos un espacio también que pueden dirigir sus preguntas solamente en el chat, simplemente, para que conforme van escuchando tengamos ese momento de abrirnos a un diálogo que pueda servir pues como momento también de un momento de reflexión. Y ya por último, Rafa, cuando ustedes plantean este libro, ¿de qué clase de reforma de estructuras, es decir, de qué clase de estructuras y de qué clase de conversión de mentalidades estamos hablando? Sí, fíjate que el Papa y también los estudios que se han hecho, ¿no? en países como Australia, en Alemania, en Irlanda, hacen ver cómo el clericalismo en la iglesia es prácticamente una enfermedad, ¿no? Un síntoma de algo que está muy mal, pero que viene, ¿no? De toda una estructura y una manera de proceder, una manera de relacionarnos. Y eso tiene que cambiar, pero eso tiene que cambiar a través precisamente de recrear la iglesia, nuevas estructuras sinodales, y también de cambiar esa manera en la que nos formamos en la iglesia, cómo se forman en los seminarios, ¿no? Cómo se forma o cómo se entiende la vida en una parroquia. Son estructuras que todavía heredan
una visión tridentina, preconciliar, y que a la vez han abierto luego el Concilio Vaticano II ciertas formas posconciliares nuevas, ¿no? Pero todavía necesitan repensarse, ¿no? Por eso los seminarios y las parroquias son urgentes, y tanto es que hoy en día con la pandemia hemos visto pues que las parroquias centradas solo en los sacramentos hoy en día están en crisis, ¿no? Y han creado una visión de iglesia solo desde esa perspectiva sacramental. Entonces, estructuras es todas estas maneras en las que nosotros participamos a través de las parroquias o a través de consultas. Fíjate que es interesante que en este momento en Perú, en Lima, se ha iniciado desde el año antepasado, y el pasado siguió, ahora con la pandemia se paró, está en pausa, una consulta en toda la arquidiócesis donde eso pueda llevar con el laicado y la vida religiosa y las parroquias a un plan pastoral. En Buenos Aires se está convocando, se está realizando, pues está en marcha un sínodo local de la arquidiócesis de Buenos Aires. En Irlanda también, en Australia se acaba de hacer también una convocatoria hacia un concilio plenario, y en Venezuela hace unos 15 años nosotros tuvimos un concilio plenario que repensó todas las estructuras en la iglesia venezolana. Entonces yo creo que es un momento para que las iglesias locales tomen en serio este proceso de cambios, de reforma, de repensarse, porque de eso está dependiendo mucho la misma misión que la iglesia tiene, el testimonio, y sobre todo después de esta pandemia, qué será, ¿no?, de las estructuras eclesiales en este próximo futuro que nos toca vivir luego de la pandemia. Así es, Rafa, pues te agradezco mucho que nos puedas ir explicando, es como bajándonos, a ir entendiendo el contexto, la trascendencia, e incluso por lo que entiendo es que es una llamada también a la conversión en la que todos, o sea, todos estamos involucrados, a cada uno desde el lugar en el que nos corresponde, el poder ir cambiando nuestra mentalidad, nuestra actitud y nuestra forma de relacionarnos también en esa corresponsabilidad unos con otros. Sí, y quiero compartir algo, por ejemplo, para que veamos cómo pueden cambiar las cosas o cómo han ido poco a poco cambiando. En la iglesia de mi país, en la iglesia venezolana, la iglesia local, cuando el episcopado se reúne, los laicos participan. No se encierra el episcopado pues aparte para escribir un documento. Y en los documentos hay toda una participación de personas de distintas disciplinas. A la vez que encontramos esto, como hicimos en el taller, ¿no?, que dio pie a este libro, donde hay un encuentro de todos los niveles y de todas los sujetos y las personas en la iglesia. Y también en los retiros del clero, vemos a laicos dándole el retiro al clero y a los obispos. O sea que yo creo que cuando una iglesia local, cuando impulsamos cambios y cuando hay esa apertura, que queremos hacer las cosas de una manera distinta, se puede lograr. Pero como laico necesito yo impulsar, y eso significará riesgo, significará que a algunos no les guste y me cerrarán puertas por un lado, y por otro lado abriré puertas, ¿no? Pero no me puedo quedar ahí sentado esperando a que los cambios lleguen. No sería ni profético ni sería responsable en mi propia vocación, porque para mí la teología es una vocación, no es una profesión. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias. Creo que nos deja un sabor de boca, como de que esto es una invitación que tiene no solamente un libro, es que detrás de un libro hay toda una propuesta, hay personas. Y con esto que has tocado ahora, me gustaría invitar a nuestra siguiente panelista, a Consuelo, porque esto que hablabas es de todos y de todas. Es decir, que en el camino sinodal hay hombres, hay mujeres, y en este contexto también, Consuelo, a mí me gustaría, bueno, pues además que me alegra muchísimo tenerte, una teóloga, una mujer, me identifico, ¿verdad? También he vivido como esa parte, desde mi campo también como teóloga, en mi caso pues como ama de casa incluso, pero me alegra profundamente encontrarme con una mujer que también se ha metido, que ha redactado libros, que ha escrito,
Consuelo, desde tu visión, incluso como mujer y como teóloga, para ti, ¿cómo ves este camino sinodal, incluso desde tu propia visión y de tu propia experiencia como teóloga? Bueno, Adriana, muchas gracias. Y pues, ¿cómo veo el camino sinodal? Creo que es una responsabilidad en primera instancia, pues porque siempre queremos que haya reformas, que haya cambios, pero nos tenemos que implicar en ellos, o si no, pues nunca se van a lograr esos cambios. Y normalmente pues se implican los que están afectados. Si uno no se siente afectado, pues no quiere que nada cambie. Y yo creo que el laicado en nuestra iglesia, aunque hemos sido muy pasivos y pasivas, pues porque así nos enseñaron, era como lo normal, que pues el clero es el que te enseña y el laicado obedece. Esa era la connotación y todavía es en algunos contextos. Pero poco a poco, pues gracias desde Vaticano II y más en este tiempo, pues todo el caminar latinoamericano también despertó esta conciencia laical. Y hoy en día con el Papa Francisco como que se nos vuelve a preguntar, incluso el Papa en una carta que le escribió al prefecto de la congregación, bueno, al cardenal Oulet, le decía, es la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha detenido. Entonces, en ese sentido, digo yo que es una responsabilidad. Creo que hace ya, pues desde Vaticano II, hemos ido cambiando en esta perspectiva, hemos recuperado el que lo esencial es el bautismo, no es el ministerio del orden. Entonces, todos en la iglesia por el bautismo somos iguales, tenemos la misma dignidad, tenemos la misma responsabilidad, estamos llamados a esa participación. Pero no podemos esperar que otros abran las puertas, tenemos que ser nosotras y nosotros que reconocemos, descubrimos esta vocación laical, pues empeñarnos en esto. Entonces, mi experiencia es pues de querer estar ahí como de cuerpo entero, cambiando desde lo que las posibilidades lo permiten, esta estructura eclesial. Pero quiero decir una cosa, no es fácil, ni como laico, pero menos como laica, o sea, como mujer. Porque si ya el laicado tiene una connotación, ha tenido como de segunda categoría, pues las mujeres vamos en la tercera categoría. Hay pequeños ejemplos, yo no sé qué pasa en México, pero por ejemplo en Colombia, si tú tienes una ministra de comunión, un ministro de comunión, un sacerdote, un obispo, las filas para recibir la Eucaristía van de acuerdo a esa jerarquía que hemos creado en nuestra iglesia. Entonces casi todo el mundo quiere comulgar con el obispo, los que no alcanzan con el padre, si alguien ya no alcanza definitivamente con el ministro de comunión varón, pero muchas veces las mujeres ministras de comunión se quedan con la Eucaristía así en la mano y sin fila de gente que quiera recibir de ellas la comunión. Es un ejemplo, yo no sé qué pasa en muchos países, en el mío todavía pasa. Pero con este ejemplo lo que quiero decir es que el imaginario existe y entonces en esta iglesia, tal como la tenemos ahora, ser laica es más difícil, pero estamos en la hora de los laicos y laicas y estamos empeñadas pues en hacernos oír, en ganarnos un lugar. Claro, toca ganárselos, miren la palabra que he empleado, pero es que es así. Porque en el imaginario lo primero que surge es que tú invitas a un padre, y bueno, tú invitas a un teólogo, eso ya empieza a ser como más o menos aceptado, pero como de terceras es que puedes llegar a pensar que invitas a una mujer. Pero bueno, ahí vamos en ese reconocimiento, sí hay espacios donde eso se ha logrado, pero todavía seguimos en esa tarea. Pero entonces es una tarea apasionante, una responsabilidad, un deseo de contribuir con todo lo que puedo y tengo, y pues mostrar que el reloj no se ha parado, que ahí estamos haciendo que siga la marcha. A veces no nos ven, pero ahí estamos intentando que el reloj siga. Pues me alegra mucho escucharte, Consuelo. Me siento muy identificada contigo también desde el campo femenino, que no es solamente en tu país. Yo soy mexicana y parece que estás describiendo las situaciones que también vivimos, que como bien dices, es un lugar que ha sido poco a poco hecho a un lado, pero pues la confianza que la mujer también
tienen la certeza de que también podemos ser seguidoras de Jesús. Lo somos. Y me gustaría preguntarte solamente una cosita, Consuelo, ¿cómo fue que nació en ti este deseo de ser laica y de ser teóloga? ¿Cómo es que nació en ti esto? Bueno, eso es una pregunta difícil. En primera instancia, pues yo creo que la iniciativa es de Dios tantas veces, ¿no? Normalmente Él es el que se empeña en estas realidades. Pero digamos que humanamente yo creo que fue como esta conciencia desde pequeña de decir, bueno, la mujer qué protagonismo debe tener en la sociedad inicialmente. Luego ya cuando me vinculé como a trabajos eclesiales y tal, pues también entonces como el otro desafío, cómo seguir a Jesús siendo laica. Porque es que a uno cuando le preguntaban, ¿tienes vocación? Pues uno tenía que responder, no, pues si quiero ser monja o no quiero ser monja o tal. Pero para mí siempre fue como importante decir, ¿y acaso uno no puede seguir desde el laicado a Jesús, pues igual que una vocación específica o al ministerio ordenado o a la vida religiosa? Para mí, pues no sé, yo no sé de dónde lo aprendí, pero desde mi experiencia personal fue como descubrir, yo quiero seguir a Jesús, igual que las otras vocaciones dicen, con todas las consecuencias, pero desde mi ser laical. Ahora, eso no fue fácil, yo he hecho un camino que me tocó como estar como del lado de monjitas y tal, como para entender esto. Por fin descubrí mi vocación laical y encontré como el lugar donde vivirla con más plenitud. Porque en principio parecía que no, o sea, o te metes de religiosa o como que no hay espacio. Hoy en día yo creo que eso ha cambiado, hay mucha más conciencia de esta vivencia del laicado desde los estados de vida diferentes y que no son como de segunda categoría, sino de primeras. Y la teología, pues yo no sabía que se estudiaba teología, pero pues conocí al fundador del Verbum Dei, del que tú conoces bastante, que promocionaba que la teología también era para mujeres, y ahí yo me enteré que se estudiaba teología. Yo no sabía, yo cuando salí del colegio yo busqué carreras para estudiar, porque yo quería como estudiar algo súper bonito, importante, y como que no encontraba. Y me enteré que uno sí podía estudiar teología, y bueno, gracias a Dios se abrieron las puertas. No pensé que yo iba a ser teóloga, yo pensé que la iba a estudiar como para fundamentar mi vida cristiana y mi compromiso. Pero luego pues ya no me devolví a ninguna otra profesión porque me di cuenta que valía la pena ser teóloga, que dar razón de la fe que profesamos es algo súper importante, esto es la teología, y sobre todo poder abrir caminos, como ya lo dije antes, a un laicado, a las mujeres, a todo el pueblo de Dios en general, y pues trabajar porque esta iglesia sea la iglesia de Jesús, porque cuando uno estudia teología queda muy entusiasmado con el mensaje del cristianismo, pero cuando uno mira la realidad dice, pero ¿dónde está lo que estudié en la vida práctica? Eso parece que hay una distancia grande. Entonces creo que ser teóloga es una oportunidad de seguir empujando, como dije antes, que eso que estudiamos y que es tan bonito, poco a poco se vaya realizando con subidas y bajadas, pero que vaya siendo una experiencia de vida, una experiencia eclesial. Entonces ya no me devolví a ninguna otra profesión, porque yo estaba estudiando otra cosa, dije voy a hacer un paro, y un parón, voy a estudiar teología y me devuelvo, y no, ya no me devolví, ya me quedé en este camino y pues muy feliz de verdad de, como antes dijo Rafael, que no era una profesión sino una vocación. Sí, es una vocación, implica toda la vida y es este deseo de poder compartir con otros esta alegría de conocer a Jesús e intentar vivir una iglesia como Él quería. Pues me alegra muchísimo conocerte, escucharte, porque creo que puedes también, detrás de lo que estás expresando, representar a muchas mujeres, que también me ubico ahí en tu lugar, porque entiendo, incluso, bueno, en mi caso ahora soy esposa, soy madre, tengo 4 hijos, y lo mismo, tú te presentas como teóloga y te dicen, ¿y eso para qué? O sea, si tú eres mujer, o sea, ¿qué sentido tiene que te pongas a estudiar esto, no? Si no vas para el sacerdocio. Y creo que muchas mujeres detrás de todas estas búsquedas están también buscando cómo seguir a Jesús en medio de la vida también ordinaria. Pues muchísimas gracias, Consuelo. Realmente es un regalo tenerte en el panel. Y bueno, pues esperemos porque también habrá espacio de preguntas, ¿eh? Entonces, recuerden que tendremos después de este momento un espacio de preguntas
para que si quisieran alguien hacer una pregunta en específico a cualquiera de los panelistas, lo puede escribir en el chat. Y también en el chat va a aparecer el lugar donde ustedes pueden conseguir el libro de reforma de estructuras y conversión de mentalidades, que lo tenemos, de hecho, el libro en este momento en la página web, en la tienda digital de Editorial Edelvives, y que en este momento, si ustedes lo consiguen, también lo tenemos con un descuento. Entonces, ahí pueden entrar a la tienda, pueden conseguir su libro, porque como ustedes ven, vale la pena entrar en este mundo, en esta riqueza, que a través de personas concretas de carne y hueso que tienen luchas, reflexiones, pues también podemos entrar a este camino de la sinodalidad. Y me gustaría invitar a José de Jesús, bueno, Pepe, que está pues bastante comprometido desde una visión eclesiológica, y que me encantó el artículo que escribiste, Pepe, está precioso el artículo que has escrito, y me gustaría que nos lo pudieras expresar así con tus propias palabras, y a lo mejor yo sé que 15 minutos son poco para expresar algo tan bello como lo que has escrito, pero de alguna manera en el artículo que tienes en el libro, me gustaría que nos expliques, a ver, qué aporta el documento de Evangelii Gaudium y el documento de Laudato Si en esta perspectiva y comprensión de la sinodalidad. Porque escuchamos estos documentos, pero a lo mejor no conectamos que estos documentos o están aportando algo, o probablemente son una llamada a la conversión en este campo de la sinodalidad. ¿Nos podrías explicar, Pepe? A ver, aprovechando tu visión eclesiológica, por favor. Pues sí, mira, como ya puso de manifiesto Rafael, el asunto de la reforma y la conversión de la iglesia, pues tiene muchas facetas, tiene muchas dimensiones. Y bueno, yo creo que vale la pena resaltar algo que también ya se había mencionado, y es que con el Papa Francisco se explicita el tema de la reforma de la iglesia. Yo creo que eso es un tema que vale la pena subrayarlo, porque aunque no se ha perdido del todo este sentido y esta moción del espíritu, durante mucho tiempo no se quiso hablar de manera explícita que la iglesia requiere una reforma. Ni siquiera el mismo Concilio Vaticano II lo dijo explícitamente, siempre con algún circunloquio o alguna vuelta. Y el Papa Francisco como que lo retoma en muchos gestos, en muchos documentos. Y yo digo, viendo esta panorámica, en el artículo me centro principalmente en la carta encíclica de la Laudato Si, pero se me hace importante partir de lo que algunos denominan que es como la carta programática de su pontificado, y que es la exhortación Evangelii Gaudium. Y se me hace interesante porque ¿qué es lo que plantea el Papa Francisco? Planteaba en esta exhortación. Pues hace como una especie de diagnóstico de la iglesia, en la cual pues la describe obviamente algunos puntos luminosos, etcétera, pero también plantea como esa cara oscura que hay, ¿no? Una iglesia triste, desanimada, en fin, y para ello dice, pues mire, tenemos una urgente necesidad de conversión, de renovación, de perenne reforma. Y a mí eso me entusiasmó mucho, sobre todo porque ahí cuando el Papa intenta decir, ¿qué hay que cambiar? Dice, todo. Hay que cambiar los gestos, las actitudes, las estructuras. Incluso plantea la necesidad de hacer una jerarquía de verdades en diversos espacios, un poco retomando estos movimientos que ya venían en algunas ideas del Vaticano II. Eso se me hace como muy interesante. Y desde esta perspectiva, pues yo creo que en esta ola de renovación y de reforma que el Papa retoma de este impulso del Vaticano, pues es donde se inserta el tema de la sinodalidad, un tema con una serie de elementos que van junto con esto, que han pasado a segundo plano pues en los últimos o en los primeros 30, 40 años del periodo posconciliar. Aquí se retoman y bueno, esto pudiera dar la impresión que entonces nada más es una reforma interna de la iglesia, que la sinodalidad es un asunto intramuros, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención cuando empecé a hojear la encíclica de la Laudato Si es que cambiaba de perspectiva, y lo que ponía sobre la mesa es que hay una relación entre lo que
llaman en la encíclica la degradación humana y la degradación ambiental, de tal suerte que no están desligadas. Entonces, no es que la Iglesia tenga una misión de reforma interna y luego a ver qué hacemos hacia afuera, como a veces se piensa, sino que parece plantear que la reforma a la que se apunta, a la que se aspira, es una reforma integral, ¿no? Y esto, pues, se me hizo muy interesante porque da otra perspectiva incluso al título que plantea el libro del que hablamos, ¿no? Reformas de estructuras y conversión de mentalidades. Sí, y esto es muy profundo, porque Laudato Si, yo creo que contribuye a descentrar esta perspectiva antropocéntrica que el Papa denuncia en la encíclica Laudato Si como una perspectiva tecnocrática. Esto es, de creernos como el centro y lo máximo de la creación y que tenemos derecho a aplastar lo que sea. Yo creo que justamente lo que se plantea en la encíclica es que todos formamos parte de una variedad de ecosistemas vitales que también teológicamente en la encíclica se lee como el misterio de la comunión. Y eso se me hizo fundamental. Y es desde ahí donde por eso yo traté de plantear algunas líneas de lo que implica o puede implicar para la Iglesia una conversión ecoeclesiológica. Esto es, no nada más una conversión de estructuras sociológicas o de relaciones, que esto sería caer en el antropocentrismo que critica la encíclica, sino ir más allá hacia este ecosistema de, valga la redundancia, de sistemas vitales que expresan la comunión divina. Yo creo que esto nos descentra mucho y plantea una serie de retos. O sea, no podemos solamente hacer la sinodalidad en un sentido amplio y holista, como intenta plantearse por aquí, pues supone una visión diversa. También, y con esto, pues como quisiera cerrar esta primera parte, algo que plantea muy interesante también, la encíclica es que dice que para entrar a esta nueva como dimensión y visión de lo que está planteando, se requiere una conversión ecológica global que subraya la encíclica que no es opcional ni es secundaria. Entonces, yo creo que aquí el asunto está en no entender la parte ecológica como esta parte hollywoodense o romántica, que es cuidar florecitas y cosas por el estilo. El asunto es mucho más profundo, más interrelacionado. Creo que aquí se abre una beta importantísima para el futuro de la Iglesia y de la humanidad, porque estamos en la casa común. Muy bien, Pepe. Y a ver, escuchándote, desde tu experiencia también, incluso como investigador, ¿cuáles podrías decir que son los principales retos que tenemos para vivir esta propuesta? Porque es todo un reto, o sea, y como ya lo vienen hablando también en el mismo libro, ¿no? Todo un cambio de estructura, un cambio de mentalidad, pero ¿cuál sería el primer paso? Yo creo que el primer paso tiene que ver con el reconocimiento de que somos parte de un ecosistema vital, en donde hay diversas formas de vida y todos estamos interrelacionados. O sea, pudiera ser una visión como ecológica, pero desde la fe yo creo que incluso, por ejemplo, Francisco de Asís lo planteó muy claramente en el siglo XII-XIII, ¿no? Todos hemos salido de las mismas manos de un Padre común, por tanto, todos somos hermanos, todos somos parte de la misma casa. Y esta por un lado, es una perspectiva de fe, pero también es una perspectiva que nos lo grita la realidad. Yo creo que el periodo de pandemia nos pone sobre la cara una realidad en la que estamos totalmente interrelacionados y que no podemos atender una dimensión de lo humano descuidando una dimensión institucional o descuidando una dimensión eclesial. Y estamos totalmente interrelacionados. Esto supone una experiencia, ¿y qué es la experiencia que tiene mayoritariamente la humanidad? Porque aquí valga la expresión y decirlo de esta manera, el individualismo es algo que está permeando y ha permeado mucho, pero es a un pequeño sector de la humanidad. No es al sur global, podríamos decirlo, con esta metáfora de Boaventura, ¿no? ¿Y tú crees, ahorita aprovechando también que dices esto, ¿no? Y aprovechando que te tenemos aquí, ¿tú crees que este momento de pandemia que hemos vivido, estas situaciones tan dolorosas, que nos hacen valorar el contexto, o sea, no solamente la salud física, sino como que en todo ese entorno de relaciones,
¿Tú crees que esto puede favorecer este cambio, esta conversión? Yo creo que puede entenderse como un kairos, ¿no? Como un momento oportuno, pero que desde otro punto de vista visibiliza lo que ahí estaba, ¿no? Una manera de vivir autorreferencial, centrada, egoísta, que es autodestructiva y es destructiva del medio ambiente, de los demás y de todas las formas de vida. Y de hecho, más allá de esto, pues en la práctica, por ejemplo, ¿no? Yo comentaba con mis hijos, porque también soy padre de familia, y decía, oye, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Eso es increíble. Y el conocernos, estamos descubriendo que no nos conocíamos del todo. No obstante que decíamos que éramos parte de una misma familia y cosas así. Y yo creo que a nivel eclesial, pues esto también nos lleva a redescubrirnos de otra manera y por otra parte, a visibilizar y a exhibir también este quiebre en las relaciones y en el cerramiento, ¿verdad? Yo creo que por ahí sí la pandemia visibiliza y hace posible no restaurar la normalidad que veníamos, porque es una normalidad asimétrica, desigual, sino tendríamos que generar una nueva normalidad en el sentido de, como lo plantea el gobierno, pero es una nueva normalidad con nuevos tipos de relaciones. Yo creo que por ahí va y puede ser una oportunidad importante. Muy bien. Y ya por último, aprovechando también, ¿no? Como esta pregunta que también le decía ahora a Consuelo, o sea, en este campo que estás pues abriendo camino como investigador, como laico y bueno, incluso como parte de una familia, ¿no? En todo este contexto matrimonial familiar que a veces hay que todo, o sea, como todo lo vamos integrando. ¿Qué ha representado para ti en estos ir abriendo camino, en este ejercicio también de la sinodalidad? Pues sí, como también se mencionaba, para mí el ser teólogo, pues es parte de mi identidad cristiana, ¿verdad? Y es parte de mi identidad y es, pues sí, es profesión, es vocación, pero es mi ministerio, yo así lo entiendo. Entonces es un ministerio eclesial, no le llamamos ordenado, a lo mejor es muy desordenado, pero es la manera como puedo intentar servir a la edificación de la comunidad con todas mis limitaciones e ambigüedades. Yo creo que esa es una misión y así lo he tomado, ¿no? Afortunadamente coincide que también de ahí como y se sustenta mi familia, pues eso además es una gracia de Dios. Pero pues yo creo que esto puede contribuir. Por otra parte, yo creo que lo que anima, pues es que no está uno solo en esto. Justamente quienes aquí participamos en este grupo y en otras comunidades. Yo empecé trabajando los primeros años en comunidades de base en la Ciudad de México, más o menos como 5 años. Yo me di cuenta que el Espíritu Santo sopla, que hay iniciativas, que hay formas eclesiales emergentes diversas donde late el espíritu, y entonces la sinodalidad ahí embona muy bien, porque no es algo que se esté predicando donde no lo hay. Yo creo que hay muchas formas que ya están intentando crear y recrear esto, y eso anima mucho y es un incentivo, ¿verdad? La obra final pues le toca a Dios, a nosotros dar testimonio y no destruirlo, ¿verdad? Pero bueno, es muy alentador escucharte, sobre todo para todos aquellos que nos experimentamos pues llamados a que desde nuestra vida laical podamos ir haciendo no solamente de momentos de tiempo libre, sino como también ir poco a poco abriendo estos caminos nuevos, donde los laicos también, junto con, o sea, en equipo, ahora sí en equipo, podamos ir abriendo estos caminos. Y me parece muy interesante también tu propuesta y todo lo que nos has expresado. Pues muchísimas gracias, Pepe. Yo creo que también, si hubiera más preguntas, también invitaría a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque creo que esto, quizá ahorita si hay en este momento conectados, laicos, consagrados, como poder ver que no estamos hablando de unos o de otros, estamos hablando de una conversión en la que todos, como ya decía el Papa Francisco en su discurso del 27 de marzo, en el que estamos todos. En este barco estamos todos. Y cómo juntos, cada uno desde la vocación en la que el Señor lo ha llamado, desde el ministerio, desde el servicio en el que nos hemos puesto, nos colocamos en esta iglesia de sinodalidad, en esta iglesia de corresponsabilidad. Y también desde ahí me gustaría pedirle a Alejandro, Ale, que bueno, pues estás aquí muy cerquita, ¿verdad? Así que estás aquí al lado.
No solamente Sí, en la pantalla, sino que estás aquí al lado, ¿no? Aquí en Puebla. Y bueno, pues todo un gusto también conocerte, compartir las experiencias también de búsquedas laicales. Incluso hablábamos el otro día que coincidimos en algunos trabajos, así es, coincidimos en así es. lugares. Y bueno, además soy egresada del ITESO y estuve por ahí en la Ibero. Bueno, en fin, el Señor nos hace coincidir en estos Así caminos y es. en sus diosidencias. Y me alegra mucho, Alex, porque también leyendo tu artículo, también me ha encantado, o sea, me ha encantado el que puedas hablar con tanta apertura, con tanta libertad de los laicos. Y por eso me gustaría que nos hicieras como, a ver, déjanos entrever qué hay detrás de ese artículo, ¿no? Como qué retos tenemos o qué retos se tiene los laicos, tenemos los laicos para vivir esta sinodalidad. Incluso también como en ese mismo contexto, ¿no? La implicación que tiene, porque el Papa Francisco nos ha invitado a la participación y a la corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, que no es nada nuevo, que ya lo venimos desde el Vaticano II hablando de pueblo de Dios, pero parece como que no lo vemos claro. Entonces, bueno, Alex, pues desde tu visión, a ver qué retos tenemos. Muchas gracias, Adriana. Te agradezco mucho. Pues sí, yo cambié la pregunta. Yo no busco los retos que tenemos los laicos, sino más bien los retos que tienen los obispos y los sacerdotes sobre los laicos. Porque por lo regular hablan de lo primero y no de lo segundo, y como tú has recalcado, somos todos, ¿no? Entonces, mi artículo habla de eso, ¿no? Y no solamente como ocurrencia mía, sino como continuidad del pensamiento de Francisco, ¿no? El mismo Papa lo tiene muy claro, lo pide, lo ha escrito, y entonces, bueno, yo pongo como inicio para que mi libertad de escribir pues esté fundamentada, dos numeritos del Episcopal y Comunio que tiene una frase bárbara, ¿no? Dice, pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo, escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Entonces, es un texto bárbaro, fundamental, central. Qué bueno que lo escribió el Papa, porque si no, nadie le daría como... Nadie se atrevería a decirlo. Exacto. Entonces lo dice, ¿no? Yo no dije nada. Entonces yo me pregunté, bueno, si lo que pide el Papa a sus obispos es escuchar los clamores, ¿cuáles son esos clamores? ¿No? Entonces, ese trata de ser mi aporte. Me voy a saltar hasta casi al final que hablo de ellos, porque para mí, y también lo pongo ahí un poquito como claro, la preocupación central del laico no es la sinodalidad. O sea, para el 60% de la población mundial pobre eh, y que confiesa, por ejemplo, en este continente su catolicismo o su cristianismo, pues no pierde el sueño pensando cómo voy a vivir la sinodalidad regresando a mi comunidad. La verdad, creo que no. Más bien lo que le preocupa, y esos son los verdaderos clamores que deberíamos de escuchar, se ubican como en tres sectores, ¿no? Que cada sector ha sido interpretado teológicamente, éticamente, moralmente, de una manera que a mi modo de entender desune la vida, desune la visión de un ser que siente, ama, sufre, se divierte, aprende, enseña, etc., ¿no? Entonces, para mí los tres rubros de clamores de laicos que sí nos quitan el sueño y que creo que eso podría ayudarle a los obispos a caminar junto con nosotros de otra manera. Entiendo que tu propuesta va más allá de cuáles son los retos,
porque ciertamente ese es el punto que siempre nos planteamos e incluso nos atoramos. En el fondo entiendo, Ale, detrás de tu propuesta es podernos centrar, si nos pudieras volver a repetir de manera como sintética estos puntos, que incluso los tienes en tu artículo, ¿cómo identificas estos clamores de los laicos? Porque justo en ese momento, cuando los estabas explicando, ahí fue como que te perdimos. Y me parece muy vital, porque incluso en tu artículo, en el escrito que tienes en el libro, lo desarrollas y me parece un aporte también importante poderlos escuchar y podernos centrar nuevamente en esos clamores cuando los concentras. Esperando que el internet no nos falle, ¿verdad? Ahí. Se me fue la señal, permíteme. Ya está. Sí, ¿Se vemos que escucha? estamos teniendo un poquito de problemas. Ajá. Pero bueno, ¿Sí se o si escucha ya quieres, ahora? sí, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, pues aprovechemos. Perfecto. Sí, si pudieras como Sí, sintetizar esto que sí, nos has expresado, esos clamores, ¿cómo los identificamos? de acuerdo. Sí, yo lo que te decía que eran tres: lo afectivo sexual, lo laboral, lo familiar. Decía también que, bueno, pues que nosotros tenemos que recuperar una visión de familia diferente a la conservadora, que tenemos que pensar una manera de entender lo amoroso, lo afectivo, lo sexual de otra manera. En América Latina existe una historia colonialista donde el cuerpo, el placer, el disfrute han sido desterradas de la vida católica y donde la mayoría de las veces se remite al pecado y a la culpabilidad. Se necesita trabajar de manera urgente para laicos normales, comunes, históricos de pie, una visión del amor y de la sexualidad dignificantes, pues con una concepción de queridos y amados por Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Yo también decía, ¿cómo ser un laico comprometido cuando es desempleado, cuando a tu hijo lo desaparecieron bandas criminales o cuando tu hija ha sido ultrajada por el vecino, por el amigo, por el familiar? Este es el mundo del laico común, pobre, que cuando sale de casa no sabe si va a regresar. Y no estoy hablando solo de México, estoy hablando de Guatemala, estoy hablando, bueno, de muchos países a donde el riesgo de perder la vida, de desaparecerte, de secuestrarte, es mayor, y para las mujeres también, y ya para hombres también, la violación, ¿no? Entonces, los feminicidios son muy altos. Entonces, ¿de qué laico estamos hablando? Cuando los laicos van y retoman la teología familiar, ¿qué laicos hablan en nombre de los laicos? ¿No? Yo veía en un sínodo, ¿no?, para la Amoris Leticia, el término que iba una pareja de laicos muy bonitos, muy bien vestidos, con 6 hijos, y pues bien, ¿no? Son laicos, representan un sector, no lo dudo, pero no son la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente es una condición importante del obispo conocer a estos clamores de laicos, ¿no? Yo a veces también hablaba de tenemos que cambiar en esta oportunidad que nos da la sinodalidad, que nos da el Papa Francisco, de pensar diferente, de crear una iglesia con estructuras diferentes, los ministerios. Yo animaba a las comunidades de aquí, de Cholula, antes de la pandemia, que se hicieran, por el alta de feminicidios, que se hiciera el ministerio de acompañamiento a las estudiantes de cuando regresan en la noche a su casa, de la parada del camión o de la combi, que aquí le llamamos, a su casa. Es un servicio eclesial, es lo que dignifica, lo que defiende la vida, lo que tiene que ver. Si al final rezan un Padre Nuestro juntos, pues genial, pero tenemos que cambiar esta noción que para mí es fundamental, ¿no? ¿Cómo ser laico? ¿No? Es la gran pregunta, cuando los contextos a donde vives no son tan favorables, ¿no? ¿Cómo ser laico? Bueno, cuando tienes un trabajo, que ya ahora es una bendición, pero es un trabajo, pues, de lo que le llaman 3D por sus siglas en inglés, ¿no? De estos trabajos sucios, peligrosos, denigrantes, que existen en muchos lados,
con comerciantes, con mucho tipo de empleo que se expone la vida. ¿En qué momento podemos conocer estos clamores y volverlos teología, volverlos eclesiología, ¿no? Porque si no tenemos una iglesia muy distante realmente de las preocupaciones vitales. La lógica simbólica del pueblo necesita de celebraciones donde se viva la paz, la posibilidad de la esperanza, la objetividad de que la solidaridad es posible, ¿no? Entonces, y no pues algunas celebraciones alejadas con moralismos, etc. Entonces, por eso para mí era muy importante pues trabajar todo esto, ¿no? La noción de familia, la noción de lo afectivo, la noción de lo laboral. Para mí es importante. El capitalismo como está ahora, está quebrando la estructura básica del ser humano. No le permite ser humano, que significa amar, querer, abrazar, disfrutar la vida, etc., ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar y ser críticos con ese sistema, y desde la iglesia el Papa lo ha dicho, ¿no? Entonces, yo ahí no veo como incongruencia, sino más bien veo coherencia de lo que quiere el Papa y lo que necesitamos los laicos. Es eso lo que a mí me parece fundamental y trato de expresar en el texto del libro. Claro, es muy interesante el planteamiento porque me parece que no solamente estamos dando una estructura como de cosas que hay que hacer, sino de toda una visión que también supone mirar la propia fe desde un punto de vista laical. Mirar la familia, mirar el trabajo, mirar la sexualidad, mirar todo desde un enfoque también de un seguidor de Cristo, pero que se encuentra en un estado laical. Alex, así como me gustaría tu propuesta, ¿qué dificultades, así tú en concreto, como teólogo que estás reflexionando y que estás en este campo, ante esta propuesta que es no solamente un clamor? O sea, recuerdo ese pasaje de Éxodo 3:7, cuando Dios llama a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado ese grito de dolor, de sufrimiento, y dice, y por favor, o sea, haz algo, dice, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Entonces, con esa sensibilidad que te caracteriza incluso al escribir y que se nota en tu manera de expresarlo, también me gustaría preguntar de qué dificultades te has enfrentado ante esta perspectiva de iglesia. Pues siguiendo tu texto de Éxodo, a veces el primer problema somos nosotros, ¿no? Cuando Yahvé se le revela a Moisés, Moisés no quiere liberar a su pueblo. ¿Te acuerdas que dice que no habla bien, que tiene dificultades? Y Dios pacientemente le dice, bueno, no hablas bien, ve con Aarón. No sabes mi nombre, ahí te va, ¿no? Yahvé. Es lo mismo, es lo mismo. Y tiene que ver con algo que dijo Consuelo, que tenemos una cultura colonialista religiosa basada sobre todo en una religión pues muy patriarcal, muy clerical, que nos cuesta mucho trabajo quitárnosla de encima. Por eso también propongo en el artículo de construir la idea de laico. La idea de laico no es original de Jesús, ¿no? No viene en los evangelios que Jesús sea laico, eso no existe, aunque de acuerdo a las categorías religiosas de su tiempo, hoy podríamos llamarlo un poquito anacrónicamente como laico, ¿no? Pero no existe en los evangelios. Va a existir este término hasta después del año 120, cuando empieza a haber esta diferenciación de los consagrados y de los que no están consagrados, ¿no? Aquí empieza a haber una diferenciación y después ya toda la historia que sabemos con los grandes textos de los padres de la iglesia, a donde nos dice que somos de segunda categoría, ¿no? Cuando un sacerdote deja su estado sacerdotal, se le denigra al estado laical, ¿no?
seguimos con esa cultura. Entonces sí tenemos que deconstruir el término laical, ¿no? Porque el término laico ya implica un modelo, un imaginario, un horizonte. Y entonces, ¿quién lo tiene que romper? Bueno, ahora sí, como decías tú, todos. El obispo, el sacerdote, pero también nosotros. Los laicos a veces somos más papistas que el papa, más episcopales que el obispo, somos terribles, ¿no? Entonces, tenemos que autoformarnos, criticarnos y decir, somos pueblo de Dios, ¿no? Y en ese pueblo de Dios que tiene muchas funciones, también muchas necesidades y también muchas prioridades. Y desde ahí, pues Jesús habla de eso, ¿no? Jesús no quiso refundar la sinagoga y sí criticó a los romanos y todo, pero en realidad acompañó al pueblo, miró a la viuda, caminó con el pescador, comió con el publicano, es decir, hay una vida cotidiana que hace la diferencia y que es desde los dolores de la gente, ¿no? Esto es para mí clave, entender esto, ¿no? Porque siempre, pero como dice la pregunta clásica, ¿qué tenemos que hacer los laicos? Bueno, no, más bien, ¿qué tienen que hacer los otros también? ¿No? Y que nos ayude a caminar juntos. Hay un texto del Papa que dice, al obispo le toca a veces caminar adelante, ¿no? Para guiar y todo eso. Le toca caminar en medio para dar fuerza, ánimo y no sé qué, pero también le toca caminar atrás. Y eso yo solamente lo veo en los documentos viejos de los 70s con los grandes obispos, Angelelli, Samuel Ruiz, ¿no? Y otros muchísimos más, Helder Cámara, Romero, que iban atrás, ¿no? Entonces, sí creo que hace falta un gran cambio en la iglesia y que empecemos con esta deconstrucción de lo que nos han hecho creer que somos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias porque creo que el punto que tocas me parecería que abriría, incluso después ya te invitaremos a otro webinar porque es muy corto el tiempo y creo que representas, o sea, este clamor no solamente es como el clamor de unos, o sea, creo que en este sentido esa necesidad de recuperar la sensibilidad ante el valor de la vida humana independientemente de las estructuras en las que tristemente nos hemos aprendido a mirar unos a otros. Y gracias, gracias. Me encantaría poderles pedir a nuestros panelistas, a Rafa, a Consuelo, a Pepe y también a Alex, que por favor podamos abrir este momento para las preguntas, que si me hace un favor, pues así como con esa imagen que les decía, ¿no? Vamos a sentarnos en torno a la mesa y poderles pedir a todos si pudieran también pues abrir en este momento sus cámaras para que pues Rafa poderte hacer la pregunta, porque tenemos una pregunta para cada uno. Entonces sí me gustaría que en este momento pudiéramos estar nuevamente todos, como para poder también, tenemos muchas preguntas, o sea, muchas. Yo creo que esto también abre una perspectiva a la necesidad de abrir estos espacios de diálogo, de reflexión, de propuesta. Entonces, vamos en el mismo orden. Entonces, me gustaría para Rafa, hay varias preguntas, pero bueno, una muy que se repite es si esta experiencia de la iglesia venezolana que dio origen a este libro ha motivado o puede motivar, o ya lo está haciendo, a otras iglesias latinoamericanas a abordar la necesidad de revisar las estructuras y mentalidades en sus propias diócesis, o solamente se ha quedado ahí en Venezuela. Mira, no es idealizar ninguna iglesia local y la iglesia venezolana también tiene y seguirá teniendo, ¿no? Sus relaciones y estructuras clericales y cada iglesia local tiene su propia historia, ¿no? Y también sus propios problemas que hacen que vaya cambiando y vaya haciendo un camino distinto. Por eso no es que sea ejemplo de ninguna otra iglesia local, es simplemente experiencias que van marcando la vida de un contexto, ¿no? En el caso venezolano, yo decía ese ejemplo de ver también cómo, y esto parecería extraño, ¿no? Un teólogo de la liberación, Pedro Trigo, que le da retiro espiritual a los obispos, ¿no?
y no crea ningún conflicto. Nunca ha habido una persecución entre teólogos y obispos, como se puede ver en otras iglesias locales que ha sucedido con algún obispo, arzobispo, ¿no? Y es simplemente porque ha habido una experiencia muy distinta desde lo social, lo político, de trabajo en común y trabajo en conjunto. Y como decía, también tienes las estructuras clericales cuando vas a la parroquia, cuando vas a ver cómo se forma el cura en el seminario. Y me parece importante ahí lo que decía en esta última intervención Alex, porque en el caso del laicado, cuando nos dicen que el laicado, que somos clericales, yo lo que digo es quién formó al laicado clerical. Es toda una estructura. Cuando yo voy a la parroquia y el cura me dice, usted no puede, usted no tiene derecho, su voz es simplemente un consejo, pero yo después decido. Y así podemos encontrar cuando quiero hablar con un obispo y el obispo me dice, mire, no, usted no es, no tiene la autoridad o no tiene la formación. Cuando nos vamos encontrando con estas experiencias, nos forman de manera clerical. Una vez estaba yo en una parroquia y casualmente, bueno, estaba visitando la parroquia y veo que están dando catequesis y me quedo para ver cómo era la catequesis y era prácticamente aprender oraciones. Entonces, si no nos forman como sujetos con capacidad de discernir, de tomar decisiones, de trabajar en conjunto, entonces tendremos esta misma estructura clerical. Lo que yo veo positivo en algunas iglesias locales por iniciativa de algunos obispos, y por eso lo último que decía Alex, de que es el obispo quien tiene que tomar una iniciativa y cambiar, es que se han iniciado algunos procesos por decisión de obispos, porque lamentablemente los laicos, pues como decía, uno dice y propone y al final pues entra por un oído y sale por el otro, como decimos en Venezuela. Pero han habido en este momento iniciativas que hay que poner el ojo y hay que seguir acompañando y viendo, ¿no? Por eso hacía yo referencia a algunas de ellas. Y me parece importante que empujemos a sistemas de cogobernanza, que hacia ahí es donde tiene que ir el camino sinodal en la reforma de estructuras. Cuando existe cogobernanza, no significa que el laico va a suplir al obispo, lo va a sustituir o viceversa. Lo que significa es que las decisiones se elaboran entre todos porque todos somos y todas responsables de la misión que tiene la iglesia, no es solo el obispo, y no es el laico solo, y no es el religioso o la religiosa. Entonces, si esa totalidad entre todos somos los responsables, pero a la vez no trabajamos en ese caminar juntos, bueno, al final terminamos teniendo este mismo problema del clericalismo. Entonces, una manera muy simple, y yo siempre cuando pregunto a algún obispo para ver qué están haciendo, ¿existen acaso los consejos pastorales en las diócesis donde exista un sistema de colaboración y cogobernanza? Y la mayoría dice, ¿para qué yo necesito eso? Yo le consulto a los laicos cuando tengo algún problema. No se trata de hacer una consulta puntual, se trata de que la estructura aprenda a trabajar todos y todas en conjunto, porque si no seguiremos en lo mismo. El laico será tan clerical como la estructura lo forme en esa manera de ser clerical. Entonces sí creo que la reforma de lo que significa ser obispo, la reforma del episcopado, como Francisco lo anunció, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, esa conversión del papado que todavía está pendiente, y todo el cambio de la iglesia a la luz de los ministerios, que también está pendiente. Bueno, todos esos son los temas que marcarán si queremos superar el clericalismo o si queremos seguir en esta iglesia que da un paso, otro paso, uno para adelante y uno para atrás, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto y como laico yo prefiero apostar por una vida que me pueda traer problemas en la iglesia, pero con la conciencia de querer hacer cambios con transparencia y no simplemente sentarme a esperar que vengan los cambios, ¿no? Y termino con una reflexión que siempre me ha llamado la atención cuando yo escucho en algunos países, ¿no?
críticas, sobre todo en países sajones, críticas a la iglesia, pero cuando uno va a ver qué se está proponiendo, no encuentra. Entonces, es decir, una teología ministerial, bueno, vamos a hacerla y proponerla y luchar, que una teología de reforma del episcopado, vamos a proponerla, estudiarla y hacerla, ¿no? Entonces yo creo que ese compromiso del laicado que tiene una visión distinta, en este momento es fundamental. El obispo no se puede reformar a sí mismo, el clero no se puede reformar a sí mismo, tú estás viendo a ti mismo. Necesitas esa visión de la periferia que en el caso que estamos hablando, el laicado aporta una visión de iglesia muy distinta. En este momento con la pandemia yo he tenido experiencias de comunidades que por iniciativa propia, sin el cura, se reúnen vía Zoom para leer la palabra, para orar juntos, para compartir y hacer el camino que hacía una comunidad de base presencial y ahora no pueden reunirse físicamente. Y no le están pidiendo permiso al párroco, no le están pidiendo permiso al obispo. Eso significa ser sujetos en la iglesia. Y eso significa ser personas que podemos decidir y transformar la iglesia, pero hay que decidirnos por esa vía, ¿no? Hay que tomar decisiones. Muy bien, Rafa. Yo creo que has tocado bastantes puntos muy importantes. También este trabajo en la toma de decisiones, que no había salido, que me parece muy central también poderlo ir metiendo como esa manera de aprender juntos el discernimiento, de aprender juntos en la toma de decisiones, de crear estructuras en las que se pueda participar. Y bueno, me gustaría ahora, justo con esa misma lógica, ir con Consuelo. Consuelo, hay varias preguntas, ¿eh? Pero bueno, por lo menos hay una que se repite, que dice, ¿qué posibilidades tenemos las mujeres laicas no teólogas, para poder incidir y propiciar los cambios en la iglesia? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo creo que lo importante no es ser teóloga, sino sentirse cristiana y participante de esta iglesia, ¿no? Entonces, dicen que la iglesia está llena de mujeres, y es verdad, no solo dicen, están colaborando en las iglesias, en la catequesis, en mil actividades. Ahí es donde si las mujeres de verdad como que se empoderan, esta palabra a veces a muchos les molesta, ay, ahora quieren el poder. No, simplemente es empoder. Bueno, el poder no es que sea malo, el poder es para el servicio y si no, no se puede servir. Entonces, empoderarse en primera instancia como ser estas cristianas que nos sentimos responsables de la fe que tenemos y entonces la queremos poner en acto. Sin lugar a dudas, a las mujeres cristianas nos toca liberarnos del machismo y del clericalismo, que está muy parecido, porque detrás del clericalismo también hay varones, y las mujeres estamos muy contaminadas del machismo. O sea, somos las que lo hemos, a veces muchas madres lo han fomentado en la enseñanza de sus hijos, pero somos las que de alguna manera lo sostenemos, porque nos han enseñado que sin un varón nuestra vida no es nada, sea el esposo, sea el hijo o sea el padre. ¿Quién es el séquito que a veces alaba más a los padres? Las mujeres. O sea, el padrecito y si el padrecito me dijo, y si llega el padrecito, que se vayan todas las teólogas, mujeres, lo que quieras, porque es el padrecito. Entonces yo creo que no es necesario ser teóloga, aunque eso es súper importante, uno formarse, un mínimo. Teología es dar razón de su fe, entonces hay esta teología como existencial que todo el mundo, todas laicos y laicas podrían tener, pero no es tanto esa formación académica como el vivir el bautismo, pero hay que liberarse del machismo y del clericalismo. Sin eso, nadie niega que las mujeres tengan fe, pero es una fe domesticada, es una fe colonizada, es una fe donde el machismo es el que lleva la palabra y entonces no nos deja desarrollarnos como mujeres. Cambiar la iglesia es empezar por ahí, sentirnos sujetas, sentirnos cristianas, sentirnos mujeres que podemos dar razón de nuestra fe y hacer propuestas sobre esta fe a la comunidad eclesial. Entonces, ojalá que si somos tantas en la iglesia ya debería estar el cambio, pero lo malo es que es mucho el trabajo para quitarnos todas estas cosas que he dicho y por eso, aunque haya tantas mujeres en las parroquias siguen funcionando
al estilo clerical, porque las mantenemos. Muchas gracias, Consuelo, porque bueno, sabemos que tu aporte no es solamente teórico, ¿no? Sino como en el camino, en el trabajo también. Y Pepe, hay varias preguntas para ti, bueno, para todos, ¿eh? Después se las vamos a hacer llegar. Incluso si hay personas que no pudieron ver todo el video completo, estará en nuestras redes. Facebook, Alégrate con Edelvives, entonces también ahí vamos a poner en el chat para que puedan seguirnos y después puedan ver. Pero hay una pregunta que habla en torno a esa comunión, o sea, cuando tú hablabas, cómo los aportes de los documentos, incluso esta mirada sinodal, dice, de trabajo en equipo, entre laicos, laicas, consagrados, en todas las estructuras, o sea, ¿qué nos aporta esta mirada sinodal para aprender a vivir esa comunión? Pues sí, es una pregunta muy importante y digo, yo desde lo que traté de trabajar para este documento y para este artículo, es que me parece que la idea de comunión es mucho más, se ensancha mucho más que a unas relaciones puramente intrahumanas. O sea, normalmente nosotros estamos como dominados por esa mentalidad muy moderna, cartesiana, de somos los sujetos y los objetos. Y nosotros somos los que nos integramos, el problema es entre nosotros. Yo creo que plantear la sinodalidad en un plano de una relacionalidad donde se incluye no solo lo humano, sino todos los sistemas vitales, esta es otra dimensión muy importante, ¿no? Pero volviendo ahora sí que por partes, yo creo que a nivel eclesial, una de las maneras de integrar esto, yo creo que el Vaticano II planteó algunas líneas maestras en lo que algunos llamaron eclesiología de comunión. Y yo creo que esto es tomarlo en serio, porque, digo, yo sé que el asunto no es puramente nominal, no es de lenguaje, pero también el lenguaje crea realidad. O sea, tiene una dimensión que los que saben de esto le llaman performativa. Cuando nosotros hablamos de laicado, como solamente un sector, a mí me parece incluso riesgoso, porque ¿quién es el laico? Pues es el cristiano, sin más, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo llamar a aquellos que desde su vocación cristiana desempeñan un ministerio ordenado o viven su vocación bajo el carisma de un instituto, de una fundadora? Porque cuando empezamos a hablar de que los consagrados y los laicos, ya desde ahí me parece una herejía, ¿no? O sea, nos dice el concilio de que hemos sido ungidos, consagrados por la unión del santo, sino el bautismo y la confirmación pues es el bautismo de Juan. Entonces, en la iglesia no hay miembros sagrados y miembros profanos. Todos somos consagrados, por eso, vamos, entiendo la parte esta que ha sido incluso un avance hablar de vida religiosa y no de estados de perfección en la iglesia, pero sin embargo sigue latiendo esto como que están los consagrados, están los clérigos como un sector aparte, aunque sociológicamente así funcionan, están los laicos. Al final de cuentas, participamos de una común dignidad e igualdad de base sacramental, que es el ser cristiano. Y es de aquí de donde derivan las vocaciones específicas para vivir eso en el cristianismo, como es quienes viven su vocación cristiana desde el carisma de un fundador o fundadora, o quienes desempeñan un ministerio en la iglesia. No es algo de lo cual carecemos como cristianos, sino algo que deriva de nuestra condición cristiana común. Yo creo que si no empoderamos esta dignidad que tenemos, el mismo lenguaje nos va haciendo estas diferencias, ¿no? Y son diferencias funcionales que existen, no que el lenguaje cambie eso, pero yo creo que desde ahí es importante. Ciertamente no es cambiar nada más un término, pero creo que es importante señalarlo. Y desde aquí, pues avanzar a las otras formas de relación y de participación a las que se nos invita con la sinodalidad. Esto que hablaba Rafael del cogobierno y demás, yo creo que es importantísimo, porque hay muchas formas de gestión y de operación, sobre todo de la mayor parte de los grupos, como ya señalaba Alex, de los movimientos sociales, de los grupos en resistencia y de muchos pobres que están generando otras formas de participación y de sobrevivencia y que también tienen fe y están viviendo su eclesialidad. Yo creo que hay mucho que aprender, más que mucho que enseñar, que es poco lo que enseñamos, sino yo creo que en este sentido decían Gustavo Gutiérrez por ahí en los 70s que la teología es un momento segundo y lo primero es la experiencia. Yo creo que hay que tomarlo en serio, ¿no?
La teología tiene que ir a la retaguardia, aprendiendo de la vanguardia, que son todos estos miles y millones de creyentes que viven su fe día a día. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, quisiera decirles, ¿no? Que también hay muchos aportes, hay mucho agradecimiento, porque, bueno, ya después les mandas pues una lista, ¿no? También de agradecimiento, porque es como la importancia de abrir un espacio. Y para Alex, quizá a lo mejor como te ponemos ahí, si puedes repetir, se están pidiendo si puedes repetir esos 3 clamores que mencionabas, si los puedes repetir, y luego también viene la pregunta, ¿eh? Eso es solo para clarificar, y luego viene la pregunta. Sí, era lo afectivo sexual, era el tono de lo laboral y era el tono de lo familiar comunitario. Ok, muy bien. Además, si lo quieren profundizar, bueno, pues ya saben, pueden comprar el libro y además ahí, ahí está desgranado cada uno, ¿no? Y bueno, ahora sí, a ver, aquí hay una pregunta como en cuanto a la formación, así te la hacen en concreto Alejandro, como en cuanto a la formación, en el caso de los seminarios, dice, ¿cómo podemos sumar a estos debates también en la formación de los propios sacerdotes? O sea, que dice, bueno, está el obispo, pero también luego los sacerdotes, en esta visión de, como de laico, ¿cómo poder sumar? Híjole, A buena ver, pregunta, pero buena pregunta. bueno, la experiencia. Yo me formé en teología en el Seminario Máximo de Cristo Rey, siendo laico con los jesuitas. Era la vanguardia de ese entonces, y Pepe no me dejará mentir de por acá, ¿no? Y bueno, yo creo que cambié mucho mi manera de pensar teológicamente, con lecturas diferentes, con experiencias diferentes. Yo creo que el método de formación debe de cambiar, debe de implicar un poco la inserción, debe de implicar un poco salir de esas burbujas. En la universidad pasa lo mismo, ¿no? En ciertos grupos de sectores de estudiantes privilegiados, pues hemos optado por inserción, estar en el lugar, aprendizaje situado, que se le llama, y eso rompe la burbuja, la comprensión primera del estudiante. Yo creo que algo así tendría que ser. Aquí hubo una cosa llamada el Ceresure, que implicaba que los seminaristas estaban un tiempo con las comunidades allá en Oaxaca, en esta parte de México, y una parte con la comunidad trabajando normalmente y otra parte estudiando. Esto le daba una formación a los sacerdotes diferentes. Yo conviví con muchos sacerdotes en Oaxaca haciendo trabajo con él que habían sido formados en el Ceresure. Obviamente esta experiencia tan evangélica no le gustó a la estructura pues rancia de ese entonces, a un cardenal. Bueno, lo hicieron cardenal cuando lo cerró. Entonces, pero creo que la experiencia vale la pena recuperarla, analizarla, reiniciarla, etc., como una parte, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? La otra parte tiene que ver con replantear qué tipo de formación quiere la iglesia de sus sacerdotes, ¿no? Si queremos algo nuevo, se tiene que formar y se tiene que estudiar esas posibilidades de lo nuevo, ¿no? Y yo creo que aquí el horizonte lo da el Papa, lo dan los ministerios, lo dan estas cosas que ya hemos hablado, y que eso son los insumos para crear nuevas maneras, no tan teóricas solamente, de formar a los nuevos presbíteros, ¿no? Termino diciendo, algunas religiosas en los inters me tuvieron la suficiente confianza de ser parte de sus comités de formación, y yo lo primero que decía, que el primer problema de la formanda son las formadoras, ¿no? Entonces, sí teníamos que hacer primero un cursito con ellas para después que pudieran trabajar de otra manera con sus formandas, ¿no? Y resultó, las que se dejaron, insisto. Entonces, sí se van dando pasos, creo que sí hay pasos, pero sí hay mucho que trabajar todavía. Bueno, pues muchísimas gracias.
hemos pues concluido pues por tiempo, ¿verdad? Este espacio también de trabajo, de reflexión. Y lo primero que me gustaría pues es agradecerles. Hay muchos textos de agradecimiento, no solo pues por este momento del webinar, sino por el trabajo, por las propuestas, por las iniciativas que se van haciendo y también pues por ir abriendo caminos en medio de la iglesia en este campo de la reflexión sinodal. Entonces, muchísimas gracias a cada uno, gracias Rafael, pues ahí con el trabajo que ya vamos realizando desde hace tiempo, ¿verdad? Ahí también en este camino. Gracias también por la oportunidad a los que han formado parte del libro aquí en México, a Pepe, a Alejandro, muchísimas gracias Consuelo, porque pues por ser parte también de este grupo iberoamericano y el aporte que nos van dando desde desarrollo teológica. También me gustaría agradecer pues a todo el equipo que ustedes no los ven aquí detrás de lo que estamos ahorita. Pues a mí sí me gusta agradecer muchísimo a María Campos, que está por aquí detrás de cámaras, a Claudio Oces, a Beatriz Miranda, y bueno, pues un equipo muy grande también para difundir eso, a la Universidad Iberoamericana, pues tanto en la Ciudad de México como en Puebla, y también pues a todo este equipo que va haciendo posible que este libro, que se ha editado por parte de Fundación Edelvives y Editorial CAF. Entonces, que bueno, pues es toda una labor que les animamos a seguir trabajando, a seguir abriendo caminos, a seguir también proponiendo, y creo que en ese camino nos sentimos involucrados todos. Gracias también por esa invitación, ¿no? Como a formar parte de esta reforma de estructura, no solo mirarla de fuera, sino desde dentro, y podernos introducir en esa llamada a una conversión, a salir quizá de la zona de confort en la que a veces a nosotros nos hemos acomodado, y para ver que aún, sobre todo por las preguntas, ¿no? Aún sin ser teólogos, cualquier persona, por el simple hecho de ser bautizado, tiene el derecho de poder expresar también qué sueña con la iglesia, qué sueña con este horizonte llamado pueblo de Dios, que no se quede solo en una frase hermosa, en un ideal al cual hay que aspirar, sino en una realidad en la cual estamos todos involucrados. Pues muchísimas gracias. Para quienes han seguido este momento del webinar, que sepan que se subirá a las redes, este webinar completo, lo subiremos a las redes, ya les pondrán ahí en nuestra pantalla, en el chat, Facebook Alégrate con Edelvives, y también ahí pues que ustedes sepan que pueden conseguir el libro, se hace el pedido en tienda digital, pero también ya ahí se les envía a sus hogares. Para quienes no son México, pueden escribir también al editorial o ahí mismo en el chat, nos pueden escribir para poder pedir incluso el libro de manera digital. Entonces tenemos el libro tanto en físico como en digital, para que no haya impedimento en que llegue ahora sí que a los últimos rincones, y que pues donde haya cualquier persona que desee sumarse a esta reforma de estructuras y que desee sumarse a esta conversión de mentalidades. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, queridos colegas. Me ha dado un gusto enorme trabajar con cada uno de ustedes. Una riqueza enorme para nuestra iglesia. Muchas, muchas, muchas gracias a cada uno. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Perdón. Chao, hasta luego. Bye bye.